Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigas y amigos, hay que estar conscientes que la actitud de sectores recalcitrantes, como los que decidieron no participar en el actual proceso electoral, y el conjunto liderizado en el exterior por los gobiernos de los Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo Lima, bastante desacreditado ante la opinión pública, ya tienen lista la promoción a través del poder mediático para descalificar el resultado de la elección presidencial del próximo 20 de mayo. Esa actitud está inscrita no solo en la historia reciente del país, sino también en el ADN del comportamiento antidemocrático del liderazgo punto fin, derrotado hace 20 años por Hugo Chávez y el movimiento bolivariano. Para ese sector, la única elección que es limpia es la que ellos ganan, la que ganan los integrantes de ese equipo y de la derecha en general. Así ha ocurrido durante todos los procesos electorales realizados durante la Quinta República, procesos en los cuales se planteó la increíble contradicción consistente en que cuando gana la oposición, sus dirigentes consideran sus resultados libres de toda sospecha, mientras que cuando ganan los bolivarianos son objeto de severos cuestionamientos, pese a que los resultados fueron producto de los mismos procedimientos, del mismo sistema electoral y presididos por las mismas autoridades. Ahora se repite la historia con el mismo formato. La campaña contra el actual proceso electoral motorizada por la derecha no cree en un resultado diferente a la victoria de Nicolás Maduro, confesando así de antemano su derrota, lo cual constituye un reconocimiento, por cierto, a su debilidad intrínseca, a la orfandad en que se encuentra. Porque si la derecha nacional e internacional estuviera segura de su triunfo el próximo 20 de mayo, participaría en el proceso comercial en marcha y no estaría dedicada, como lo está ahora, en descalificar el proceso y anunciar sin base alguna un fraude imposible de materializarse. Todo cuanto hace hoy la oposición, por ejemplo, no participar en las elecciones y denunciar con anticipación un fraude, forma parte de una estrategia concebida en el exterior y apoyada por grupos que internamente se hallan desesperados, con lo cual se persigue desatar la violencia. Quienes plantean la abstención y declaran que el resultado del 20 de mayo será fraudulento, no están en la política democrática, de respeto a las instituciones y a la Constitución, sino en la línea golpista, aventurera, de destrucción del Estado democrático y de derecho. Eso es todo, lo demás es cuento. Pausa y al regreso converso con Francisco Amelach Horta, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy, Francisco Amelach Horta, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, dirigente nacional del PSUV, un hombre muy vinculado a la actividad pública. Es militar, retirado, pero es un hombre incorporado totalmente a la lucha política. Bienvenido, Francisco. Gracias, José Vicente. Mucho gusto tenerte aquí. Igualmente. Mira, ¿cómo observas todo el movimiento de los factores políticos en este momento en el país? Cuando hablo de factores me refiero a los partidos políticos, a los empresarios, a sectores de la sociedad, ¿no? Sí, mira, yo pienso que los partidos políticos de la oposición pues están muy desarticulados y además no salen de
de dos errores que yo creo que son dos errores históricos políticos que le han costado muy caro, que es siempre estar pendiente de la vía violenta del golpe de Estado para hacer política, formas violentas de hacer política, y buscar la injerencia, la intervención extranjera en los asuntos políticos. Entonces parece que no se sintieran capaces de resolver a través de mecanismos democráticos los problemas del país, que es a través del diálogo, a través de la política. Pues, la política es un proceso de integración de la sociedad, un proyecto político en base a relaciones de poder, pero que en democracia debe cumplir dos condiciones: debe darse en paz y respetando la soberanía nacional, cosa que no hace la oposición. Y desde el punto de vista también, esa injerencia política del exterior hace que en estos días se hace mucho más evidente, ellos mismos la solicitan, hace que el chavismo entonces cierre filas y hay una gran unidad. ¿Tú sí crees que esa influencia es determinante en esa posición que tiene la oposición? Sí, yo creo que esos dos factores son fundamentales en esa división y que siempre el pueblo venezolano, que es la gran mayoría pues, de los sectores humildes, son nacionalistas, comparten nuestro pasado histórico de gloria, de sacrificio, y no les gusta que dirigentes políticos, bueno, se sientan incapaces y entonces pasen su política prácticamente en el apoyo que le llega del extranjero. Mira, prácticamente hay dos posiciones con respecto al proceso electoral actual. Una que es la posición de participar. Otra, la posición de la abstención. ¿Cómo analizas todo ese fenómeno? Sí, bueno... ¿Cómo concibes tú que gente que quiere actuar en política se retraiga de un proceso electoral, no participe? Bueno, es apolítico, eso no es político precisamente, porque en democracia la política tienes que acceder al poder en base a elecciones. Sin embargo, una parte de la oposición, que es esa que siempre busca los caminos de la violencia, de injerencia internacional, ha sembrado en su base de apoyo de la oposición no menos de un 30% que se ha declarado pues, que no va a participar en el proceso electoral. ¿Y a quién perjudica eso? Bueno, a la propia oposición, porque así nunca llegarán al poder en Venezuela, porque en Venezuela la vía violenta de llegar al poder está totalmente descartada. Aquí hay algo que se consolidó, que es la unión cívico-militar, y aquí no hay fuerza militar, que se vayan olvidando de eso para dar un golpe de Estado. Entonces, prácticamente nunca llegarían al poder si no se deciden a ir por las vías democráticas y a participar en las elecciones. Ahora bien, la participación, por ejemplo, de Henry Falcón, dirigente de la oposición, que rompe con la línea de la abstención. ¿Qué perspectiva le ves tú a esa candidatura? Yo en realidad pienso, conociendo como conozco a Henry Falcón, y ojalá me equivoque, que Henry Falcón no llega al final de las elecciones. La presión internacional cae en el chantaje de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, que hoy más que nunca pues está de frente, que quieren pues volver que Venezuela sea colonia nueva de los Estados Unidos. Se acostumbraron a manejar nuestra riqueza petrolera durante todo un siglo, durante todo el siglo XX. Hay que recordar que solamente Chávez, después del 2002 y el 2003, prácticamente toma el control de la riqueza petrolera y los pone al servicio del pueblo. Ellos quieren volver a controlar de nuevo la primera reserva de petróleo del mundo, y bueno, y las presiones que están haciendo a la propia oposición, bueno, son muy fuertes, y ellos tienden pues a caer en el chantaje de esos grupos violentos. Ahora, yo ojalá me equivoque, pero incluso Henry Falcón sabe que su crecimiento tiene un techo, precisamente porque la misma oposición, los mismos dirigentes de la oposición hacen campaña para la abstención, y él sabe que no menos de un 30% de esa base de apoyo de la oposición, bueno, se va a abstener. Es indudable, Francisco, que el pueblo venezolano ha madurado mucho en política, ¿no? Este es un pueblo excepcionalmente dotado para el ejercicio de la política, y sobre todo que en los 20 años del proceso bolivariano ha tenido un papel protagónico
como participante en todos los procesos que se han dado en el país, procesos sociales, económicos, políticos, estrictamente, parlamentarios, etc. El pueblo venezolano está hoy más enterado que cualquier otro pueblo del mundo, ¿no? Y luego tiene un dominio total del aspecto constitucional, ¿no? Fue un acierto la edición pequeño de la Constitución, porque antes del proceso bolivariano muchos abogados ni siquiera conocían la Constitución, ¿no? Sí. Hoy en día cualquier ciudadano en la calle te habla de la Constitución. Muy bien, ese es un dato muy importante de este proceso. Tú escribiste un libro, tienes un libro, se titula Élite del Poder, Sufragio y Participación Política en Venezuela. Francisco Amilach Horta. ¿Qué te llevó a plasmar en este libro ideas muy interesantes? ¿Qué te llevó a esa decisión? Sí, en primer lugar, José Vicente, es sorprendente la escasez de historiografía escrita con cierta rigurosidad científica sobre el proyecto bolivariano y sobre lo que fue específicamente el gobierno del presidente Chávez. Y entonces yo hice, ese libro es parte de una maestría en Historia de Venezuela que hice en la Universidad de Carabobo y escribimos, pues, primero en el libro se hace un análisis de lo que es la teoría de la élite del poder, que desprecia totalmente las masas, las considera como materia inerte, que tiene la necesidad natural de ser gobernada por una minoría dominante que circula en el poder. Y esa circulación en el poder, según la teoría, cuyos mayores exponentes son Gaetano Mosca y Wilfredo Pareto, dicen que la élite del poder o esa minoría dominante circula en base a tres características fundamentales. Primero, la despolitización, que pasó aquí en la Cuarta República. Segundo, la represión como política de Estado, lo vimos también. Estuvo en el expediente negro, que aquí lo citamos, por cierto, en este libro que tú escribiste. Ya tú hablas que para 1966 ya habían más de 200 desaparecidos en Venezuela. Y la tercera característica de esa élite del poder con la cual circula en el poder es la cooptación de individuos para ponerlos al servicio de la élite, dominando universidades. Entonces, después de un proceso de 40 años de despolitización, Chávez rápidamente al salir de la cárcel en 1994, precisamente en tu programa del 26 de marzo, hace ya 24 años, en 1994, propuso todo lo contrario, un proyecto de participación y lanzó la idea de la constituyente. Tiene más memoria que yo, ¿viste? Quedaste tú sorprendido y tú le preguntaste a Chávez, Chávez, ¿tú sabes el poder que tú necesitas para convocar un proceso constituyente? Y él te respondió, claro, poder extraordinario, que no es de Chávez, es del pueblo. Te respondió que sí. Hace 24 años. Mira, las encuestas. Tú sabes mucho de encuestas. Eres un encuestólogo. Porque sabes mucho del tema electoral. Lo has manejado. Me consta a mí que lo has manejado permanentemente, ¿no? Prácticamente ha sido, vamos a decirlo así, el cerebro del manejo electoral del movimiento, ¿no? ¿Qué te dicen las encuestas en este momento? Todas las encuestas serias que maneja el país, que se manejan en el país, para no nombrar ninguna, hablan que la intención de voto hacia el presidente Nicolás Maduro supera el 51 y 52% de la intención de voto de los que manifiestan que van a votar. Hay que tener pues en cuenta el detalle de que hay un 30% de la oposición que dice que se va a abstener. O sea, en las encuestas, la proyección de las encuestas, y esto sin entrar a nuestra gente en triunfalismo, bueno, muestra que prácticamente el presidente Nicolás Maduro va a ganar las elecciones el próximo 20 de mayo y por eso es que hay pues toda una parte de la oposición quiere deslegitimar o trata de deslegitimar algún proceso haciendo presión para que Henry Falcón se retire de las elecciones presidenciales y en eso, detrás de eso, indudablemente, con gran fuerza actúa los Estados Unidos, que por cierto, los Estados Unidos en las elecciones presidenciales en los últimos 10 años no alcanza el 50%, los últimos 10 años, las últimas décadas no alcanza el 50% de participación. Pero hay que tomar en cuenta además que el 30% de la población de los Estados Unidos que tiene edad para votar no está inscrita en el registro electoral. Critican aquí la participación política aquí en Venezuela
ya solamente es el 3%, solamente el 3% con edad electoral no está inscrito en el registro electoral. Y en las elecciones presidenciales participa más del 80%. Exacto. Ahora, ¿qué peso qué puede determinar un cambio en esa correlación de fuerzas? Por ejemplo, la crisis económica. Bueno, sin duda alguna. ¿Qué peso tiene? Sin duda alguna, fíjese que la estrategia de los Estados Unidos, que es prácticamente hay una guerra indirecta dirigida por los Estados Unidos y ejecutada en Venezuela a través de lo que podemos llamar quinta columna o a través de personas que viven en el territorio nacional, está dirigida precisamente a la guerra económica, a buscar el descontento popular y buscar que sea el mismo pueblo, bien sea a través del voto o a través de formas violentas de manifestación, quien se ponga en contra de la revolución bolivariana. Pero yo creo, José Vicente, que están dadas las condiciones históricas y las condiciones objetivas, y nuestro pueblo ha adquirido una inmensa conciencia que hoy, más que nunca, sabe de dónde vienen esos ataques, saben por qué se han deteriorado las condiciones materiales de existencia o específicamente el poder adquisitivo del venezolano. Es a través de una guerra feroz dirigida por los Estados Unidos que hoy en día se hace evidente. O sea, el enemigo ahorita está claro. Está claro que la guerra está dirigida por el imperio estadounidense, cosa que no estaba claro en el 2015. Yo creo que es un error estratégico de los Estados Unidos haberse mostrado, pero colocándose al frente directamente, y la oposición pidiendo una invasión militar a Venezuela, lo que hace Ledesma y la derecha, y Borges, que hablaron con el vicepresidente de los Estados Unidos en la antesala de la cumbre de las Américas, solicitando no una ayuda humanitaria, sino una intervención humanitaria, que después ahí en el Consejo, después del ataque a Siria, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la representante del Reino Unido, Karen Pierce, aclara, pero con lujo de detalles, que ellos atacaron a Siria basados con la base jurídica que le da lo que es la intervención humanitaria, que da por la base jurídica. Entonces, es sorprendente, y eso, el pueblo que es nacionalista, que está concentrado en el chavismo, porque aquí podemos decir que hay dos partidos, un partido patriota, nacionalista, que defiende un proyecto político que está bien definido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es nacionalista, que es popular, que es democrático, que es participativo, que es latinoamericanista, pero que es antiimperialista. Está claro de dónde vienen esos ataques. Ahora, sin duda alguna, las condiciones materiales de existencia y lo más golpeado, que es el poder adquisitivo del venezolano, bueno, sin duda alguna puede causar una merma, sin duda alguna, de esa votación, pero hay una base muy sólida, muy constante, y hay una organización popular muy fuerte, ¿no? Que está todo el día a día, cara a cara, que eso no se ve en los medios de comunicación. Y a veces nosotros nos hacemos una imagen de la realidad en base a 30, 40 seguidores que tenemos en Twitter, y no vemos qué está pasando allá abajo en el pueblo con la organización popular, ese contacto que tiene el dirigente cara a cara en el barrio, en la comunidad, en la calle, en el sector de orientación. Es fundamental, pero bueno, sin duda alguna tenemos que buscar la forma de vencer esa guerra económica que tienen contra Venezuela, que los más perjudicados son, sin duda alguna, nuestro pueblo. ¿Tú no crees, Francisco, que la característica que tiene este proceso electoral, el contexto en que se desarrolla, forma parte, pues, lo que está ocurriendo en el país? Es más un tema de seguridad y defensa nacional que política electoral. Es decir, aquí la política electoral tiene un peso, pero la seguridad y defensa del país tiene un peso todavía mayor. Así es. Porque se ha planteado la situación en términos casi terminantes, ¿no? Dramáticos, ¿no? O ustedes ceden o los intervenimos. Así es. Bueno, fíjate, José Vicente, que... Tú que manejas muy bien esa materia, ¿no? Sí, fíjate que la Constitución del 99 establece el principio de seguridad de la nación, y dice que la seguridad de la nación se fundamenta en el principio de corresponsabilidad entre el pueblo y la Fuerza Armada Nacional y el Estado, pues, y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y que ese principio de corresponsabilidad abarca el ámbito cultural,
ideológico, político, social, económico y por último el militar. Y hay que tener en cuenta las formas de dominación o las formas de guerra que utiliza el imperio a través de la guerra indirecta de sus agentes en Venezuela. Hay toda una estrategia que desarrollaron los Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial, donde la estrategia de dominación es a través de acciones no bélicas, que están dirigidas, pues buscan en el escenario principal es ganar en el terreno de las ideas. Por lo tanto, la defensa es en el territorio, es principalmente ideológica, cultural, política, social, económica y por último, incluso los que escriben la doctrina de guerra de los Estados Unidos dicen que ese tipo de dominación que va a través del manejo del inconsciente para lograr, de Allen Dulles, exacto, decía que, bueno, de la CIA. Dice que es mucho más eficiente que un ataque militar, que una invasión militar. Sí. Bueno, mira, vamos a hacer una pausa y al regreso quiero que hablemos ya un pronóstico sobre el 20 de mayo. ¿Qué puede ocurrir? Sobre la base de un resultado hipotético que desarrollo puede tener ese concepto, ¿no? Así es. Bueno. Estás viendo José Vicente Hoy. Francisco, dejamos en el aire una pregunta. ¿Qué pasará el 20 de mayo? Antes de darle respuesta, voy a leer un aspecto que está en tu libro. Dice, ante la convocatoria de elecciones presidenciales para el próximo 22 de abril, en esa época, cuando salió el libro, ¿no? La poderosa maquinaria imperial ha decidido dar los siguientes pasos. 1. Presionar para que ningún candidato de la oposición de los principales partidos participe en las elecciones presidenciales. Caso concreto. Exacto. 2. Producir el peor escenario de participación electoral, incrementando la guerra económica y las acciones de sabotaje a los servicios públicos. Se ha cumplido también. Correcto. 3. Lograr el no reconocimiento de los resultados electorales por parte de la comunidad internacional y profundizar el calificativo de dictadura para lograr apoyos a nuevas formas de agresión. Cumplido también. Está cumplido. Vemos entonces que esta es una actitud de la oposición en general, la interna y la externa, monitoreada totalmente por Estados Unidos, ¿no? Sí. Eso le confiere una expectativa y un tono de gravedad a lo que pueda suceder el 20 de mayo. Porque ellos, hasta ahora, en este momento, están frustrados porque no han logrado alterar el curso del proceso. ¿Cómo se traducirá esa frustración ya ante el hecho consumado de que se realizó la elección y que incluso la ganó el presidente Maduro? Sí, bueno, yo vengo de una gira por las 24 entidades federales del país, hablando, incluso tocando estos temas. Y una de las cosas, no me queda la menor duda que la mayor fortaleza que nosotros tenemos es la conciencia, el grado de conciencia y la evaluación que hace nuestro pueblo del momento histórico. Y uno ve la decisión, incluso uno ve, por ejemplo, las personas sacando, o los militantes sacando el carnet del partido, que ya nos acercamos casi a 6 millones de militantes carnetizados, y critican la situación y reclaman qué se está haciendo sobre la situación económica, pero sin embargo te dicen que ellos van a luchar hasta el final por el legado, por los logros
de Chávez, que no van a volver a ser colonia de los Estados Unidos y que van a salir masivamente a votar. Ellos están conscientes de que la defensa del pueblo es salir masivamente a votar el próximo 20 de mayo, y yo creo que tenemos la organización, y como te dije, creo que están dadas las condiciones históricas y las condiciones objetivas para que la vanguardia de nuestra revolución, el partido y el pueblo, bueno, asuma la defensa de nuestro proyecto político, que no es otro que la defensa de nuestra soberanía. Yo creo que ese va a ser fundamental, la participación, romper con una de las cuestiones, de una de las líneas que ellos tienen ahí, que es la participación sea baja. Nosotros hemos calculado, como tú dices, hemos visto las diferentes encuestas, y basado en los niveles de organización que hemos logrado, que tenemos y seguimos avanzando en ello, nosotros no esperamos, ¿verdad?, que el presidente Nicolás Maduro saque menos de 8 millones de votos, y estamos trabajando eso. Y para eso, bueno, hemos afinado una organización que incluso contamos los votos uno a uno y hacemos unos planes de movilizaciones importantes para ello. Pero lo que más va a asegurar esto, va a asegurar nuestro proceso, es la conciencia del pueblo y lo que es los niveles o la voluntad de lucha del pueblo para defender sus logros sociales. Yo creo que hay un gran nivel de conciencia en nuestras organizaciones de base, que es la principal defensa. Fíjate que en esta semana salió el presidente de Colombia a hablar sobre nuestra organización y habló sobre la red de articulación y acción sociopolítica que nosotros estamos llevando y adelantando. Que tú planteas en el libro, por ejemplo. Ajá, que estamos llevando y estamos adelantando, y fíjate que eso ahorita, por hablarte de algunos números, nosotros tenemos 13.682 unidades bases en la población, que son las unidades Bolívar Chávez, la VC, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros estamos aplicando ahorita la estrategia del punto y círculo a través de esos puntos de referencia, que son 13.682. ¿Y cuál es el resultado hasta ahorita? El resultado hasta ahorita es que tenemos más de 37.000 comunidades censadas y más de 160.000 sectores dentro de esas 37.000 comunidades. Ahora, tomando en cuenta, para que así a lo mejor la cifra no nos dice mucho, pero tomando en cuenta que según el Instituto Nacional de Estadística, en Venezuela hay aproximadamente 8 millones de familias. Si usted divide 8 millones de familias entre 160.000, eso como resultado da que 50 familias. Es decir, que tenemos en esos 160.000 sectores, nosotros vamos a tener una organización popular para atender 50 familias. Y esa es la defensa integral, ese es el principal. Por eso es que la defensa integral de la nación, el elemento central de la defensa integral de la nación, es el pueblo apoyado por su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y no al revés. Ese es un paradigma que ya se rompió. Porque, bueno, precisamente la defensa de nuestra patria se hace en el ámbito cultural, en el ámbito político, en el ámbito social. Y hay que ser coherente cuando nosotros hablamos de la comunicación política, ¿verdad? Hay un proyecto, pero también hay una acción política. Y el pueblo identifica, en todas las encuestas, identifica a Nicolás Maduro como su protector. Hay dos cosas fundamentales ahí, que en las encuestas identifican al agresor, al culpable de las penurias que está pasando en nuestro pueblo, a los Estados Unidos. Por primera vez lo identifica claramente. Ellos se han dado a que el pueblo lo identifica como su principal enemigo histórico. Es los Estados Unidos con sus pretensiones de hacerse dueño de nuestra riqueza petrolera, y identifica a la derecha como sus agentes para la guerra en Venezuela. Y en cambio identifican a Nicolás Maduro como el protector, que a veces dicen, bueno, los bonos no son necesarios, cada vez que hay un aumento, aumenta la inflación, pero reconocen en Nicolás Maduro su protector. Y el pueblo, con esa conciencia, va a salir y nos va a dar una gran victoria el 20 de mayo. El dilema post-20 de mayo es violencia o paz. ¿Lo ha entendido así el país? No, sin duda alguna, sin duda alguna. Yo creo que ya la elección de la Asamblea Nacional Constituyente marcó un hito ahí fundamental en lo que es cómo el pueblo, con su participación, con la democracia, con el voto, puede encaminar al país al rumbo hacia la paz definitiva. Ahora, ¿qué falta ahí? Que la oposición, que la derecha, los dirigentes de la derecha venezolana entiendan que su forma
de llegar al poder, si ellos pretenden alguna vez llegar al poder en Venezuela, tiene que ser a través de la vía democrática y no a través de la violencia o buscar la injerencia extranjera, porque si no lo que va a haber es una gran desestabilidad en el país. Y es que usted cree que el chavismo o el pueblo va a permitir que le arrebaten sus logros, que le arrebaten su sistema democrático, su libertad, su independencia, su soberanía. Va a luchar en la calle para ello, y eso va a traer, yo creo que eso es uno de los grandes males que tiene, o el principal mal que tiene nuestra nación, es bueno contar con una dirigencia de derecha que jamás en la historia de Venezuela, si uno analiza la historia de Venezuela, jamás ha habido una dirigencia opositora de la derecha tan subordinada a los intereses de los Estados Unidos como la actual. Y eso tiene un problema muy grave, ¿no? Sobre todo cuando llega a los Estados Unidos la parte más guerrerista y la parte más que busca pues la hegemonía mundial. Ahora, la confabulación mediática en el exterior. A eso se suma la decisión de algunos jefes de Estado, presidentes, totalmente lacayos del imperio, ¿no? Que cabe perfectamente el tema, porque son lacayos realmente. Sí. Personajes rastreros, que no les importa para nada el destino del país. Esa confabulación mediática y esa actitud de estos jefes de Estado han planteado, liderizados por el gobierno norteamericano, el desconocimiento de las elecciones. Que en el mundo no haya reconocimiento en ningún país al resultado electoral. ¿Qué puede producir, qué derivación puede tener esa actitud que van a asumir esos sectores? Tú sabes, José Vicente, más que nadie que en política todo cambia. Una de las cosas fundamentales que va a determinar de alguna manera la posición de la comunidad internacional va a ser los niveles de participación en ese proceso del 20 de mayo, y nuestro pueblo tiene que estar consciente de eso. Y por eso, bueno, va a salir masivamente a votar. Ahora bien, también tiene sus límites. Primero, lo que es la campaña mediática porque si logra, causa daño y logra engañar sobre todo a miembros de la comunidad internacional. Ya no tanto internamente en Venezuela. Pero fíjate que también tiene sus límites. En la cumbre que pasó esta semana, pues la cumbre en la declaración final no lograron incluir a Venezuela como nombrarlo, ni mucho menos hablar de desconocimiento de esa elección. Por eso es que va a ser fundamental la decisión que tome nuestro pueblo en busca de la paz ese 20 de mayo, y por eso es que yo siempre digo y repito que esta elección del 20 de mayo no es una elección más, sino que constituye una acción de primer orden en la defensa integral de la nación. Porque lo que está en juego el próximo 20 de mayo es si seguimos siendo un país soberano, independiente, que propicia el respeto de la autodeterminación de los pueblos, o volvemos a ser una colonia de los Estados Unidos. Y nuestro pueblo no está dispuesto a entregar nuestra soberanía, cuando la soberanía, según el artículo 5 de nuestra Constitución, reside en el pueblo. Por eso es que la elección de Nicolás Maduro el próximo 20 de mayo es una acción de primer orden en la defensa integral de la nación, y así debemos entenderlo. Lo que está en juego ahí es nuestra independencia y nuestra soberanía, más que un nombre de quién dirige o quién está en la presidencia de la República. Hay una campaña también pertinaz, permanente, reiterada, para sembrar en el ánimo de los venezolanos el pesimismo. Que aquí se acaba todo, que este país se está desmoronando, que no vale la pena luchar, que hay que salir de aquí como sea, por los caminos verdes o por cualquier otra vía, ¿no? Esa siembra del pesimismo es peligrosa, indudablemente. No solamente desde el punto de vista electoral, ¿no? Sería lo de menos, en todo caso. Lo más grave es que afloja los resortes de la nacionalidad, afecta el gentilicio, ¿no? Deprime al venezolano. Eso nunca había ocurrido en el país. Nadie hacía campañas de ese tipo. Hoy se hacen. ¿Tu opinión al respecto? Sí, no, eso concluimos. Parte de la estrategia
del imperio y sus lacayos en Venezuela es acabar con la identidad nacional. Que la identidad nacional se basa en un cúmulo de recuerdos del pasado, de nuestras glorias, de nuestros sacrificios, que crea un estado de solidaridad que nos impulsa hacia el futuro. Pero eso está afectando a una parte de la población. Lo que pasa es que muchas veces nuestro entorno nos hace pensar que 20, 30, 40 personas con las cuales nosotros nos relacionamos permanentemente es la realidad de un país. Y él es el pueblo, precisamente, en los más humildes, a donde hay más conciencia nacional, porque son los que han luchado más, los que han sufrido más para estar hoy en día, y saben los que le dio Chávez, los que le ha dado la revolución, y van a luchar por esos logros, eligiendo a Maduro el próximo 20 de mayo. Bueno, muchas gracias, ¿sabes? Y mucha suerte. Gracias, José Vicente. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. El cardenal Uroso Sabino ha decidido acogerse a la jubilación y próximamente se hará el respectivo anuncio. Todo indica que el Papa Francisco designará cardenal a un destacado miembro directivo de la Conferencia Episcopal Venezolana. El Hospital Universitario de Caracas es el más importante del país, pero no se sabe qué ocurre con esta institución a la que se le regatea presupuestos, recursos de todo tipo y donde el AMPA opera con absoluta impunidad. Timoteo Zambrano, exparlamentario vocero en política exterior del partido Un Nuevo Tiempo, señalado como el más leal colaborador del máximo dirigente de ese partido, Manuel Rosales, es objeto de agresiones dentro del partido y prácticamente está segregado. Ahora acaba de romper el silencio que mantenía sobre la situación del país, al anunciar que en su opinión la oposición no acierta al llamar a la abstención, lo que considera un gravísimo error político. También señala Timoteo Zambrano lo siguiente: la oposición sabía que habría elecciones presidenciales y no se preparó para participar y para contar con un candidato de unidad. Manuel Rosales, dirigente del partido Un Nuevo Tiempo, y Henry Ramos Ayub, de Acción Democrática, no ocultan su molestia y manifiestan fuertes críticas a Julio Borges por el hecho de que en la mesa de diálogo de la República Dominicana se frustró un acuerdo con la representación del Gobierno Nacional, cuando sin consultar a la delegación de la MUD y atendiendo a las instrucciones del presidente colombiano Juan Manuel Santos, se opuso a la firma del documento previamente pactado. El arroz de la última caja CLAP es importado desde México, pero a su vez México lo importa de los Estados Unidos. Julio Borges solicitó asilo al gobierno de República Dominicana, directamente al presidente de esa nación, pero este se lo negó debido al sentimiento de molestia que guarda por la negativa del dirigente de Primero Justicia a firmar el acuerdo de diálogo que le había sido consultado. En vista de esta situación, Borges le solicitó asilo al presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien de inmediato se lo otorgó. En la actualidad, la base de operaciones del dirigente Borges es Bogotá. Confidencial al cierre, Interlaces. Ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país desde el 2 de abril al 17 de abril 2018. Resultados. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que los Estados Unidos apliquen sanciones económicas y financieras contra Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder? 75% en desacuerdo, 22% de acuerdo, 3% no sabe, no responde. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que haya una intervención internacional en Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder? 79% en desacuerdo, 19% de acuerdo, 2% no sabe, no responde.
¿Usted tiene una opinión favorable o desfavorable del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? 76% en desacuerdo, 18% de acuerdo, 6% no sabe, no responde. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Telegram.